Hacer esto con precisión es muy importante porque cuando un fisco detecta que no lo hiciste correctamente, empiezan las multas, las rectificativas y las percepciones y retenciones en exceso. El sistema es perverso y está basado en parches montados sobre una norma que tiene origen en el año 1980 y pico, donde la mayoría de las casas de la República Argentina no tenían ni siquiera línea telefónica. Hablaba con un contribuyente que me consultaba porque quería trasladar los saldos a favor que tienen ingresos brutos a una sociedad. Cuando le pregunté por qué tenía saldos a favor, me contó que era por las percepciones y las retenciones de ingresos brutos, ya que está en convenio multilateral, pero cuando le pregunté desde cuándo los traía y cómo venían evolucionando esos saldos a favor, no tenía la menor idea. Este video es para que no te pase como a esta persona y para que sepas si es que tenés saldos a favor, por qué los tenés y cuándo los vas a poder recuperar. Por eso es clave que siempre le pregunten a sus contadores por qué se generan los saldos a favor y que ustedes como dueños de negocio se preocupen por darle seguimiento. Es probable que tengas un e-commerce y ya estés en convenio multilateral. Excelente. Pero te tengo una mala noticia. Ahí no acaba la cosa. Y es posible que tengas que hacer algunas cositas extra antes de poder decir que lo estás haciendo bien. En este video vamos a ver la última pieza de la optimización fiscal para responsables inscriptos y empresas de e-commerce. La gestión de saldos a favor de ingresos brutos. Y vamos a ver cómo este análisis puede mejorar tu rentabilidad sin vender un solo producto más. Y lo más importante, cómo hacer que tu plata no se la quede el fisco ni un mes más de lo estrictamente necesario. Contame tu experiencia porque es un tema que es sumamente amplio y la verdad que todos tienen algo para aportar. Este video está pensado para vos, que sos empresa o que sos responsable inscripto, vendés online y ya tenés convenio multilateral. Y sí, por supuesto que ya tenés también tu contador, pero quizás, y solo quizás, ese contador no esté haciendo esto de lo que ahora vamos a hablar. Y no es porque no quiera, sino que estamos hablando de un sistema que es un infierno normativo, que es muy difícil cambiar el chip de lo local, a lo cual la mayoría de los colegas siempre estuvimos acostumbrados, a lo digital, que es lo que viene ahora. Y vos, que vendés en todo el país, te vas a beneficiar muchísimo con este enfoque. Un enfoque que entiende que el e-commerce no es solo una actividad comercial, sino que es una guerra fiscal con 24 frentes abiertos. Esto implica lidiar con muchísima normativa, leyes impositivas, códigos fiscales y decenas de resoluciones por cada una de las 24 provincias. Parece un problema del contador, pero en realidad es un problema tuyo, porque no hacerlo implica que vas a pagar más de lo que te corresponde. Y la clave y el fin último de todo esto es evitar los saldos a favor. Y para llegar a eso necesitas hacer varias cosas, cada una más técnica que la anterior, pero también cada una que te abre una posibilidad o una rentabilidad mayor que la anterior. Todo esto empieza con una buena auditoría fiscal provincia por provincia de tu actividad. Esto implica como mínimo determinar cuál es la alícuota correcta por tu actividad en cada jurisdicción. Y parece básico, pero si está mal, pagás de más todos los meses, o pagás de menos y después te empiezan a cobrar por la vía de la retención o de la percepción. Vemos decenas de casos que quieren pedir certificado de no retención y recién ahí se enteran que en Santa Fe, por ejemplo, pagan el 4,5 de ingresos brutos y no el 3,5 como estaban pensando. Entonces hay que determinar claramente qué actividades hace tu empresa, cuáles son las alícuotas que tiene cada provincia para esta actividad y si es que existen tramos o escalas para esta actividad y para esta alícuota en esa provincia. Un despelote, ya lo sé, y sé que no es divertido hablar de esto tampoco, pero si no te ocupás vas a terminar pagando siempre más. Y el problema de todo esto para los contadores es que cada año teníamos que revisar la ley impositiva anual de nuestra provincia y determinar qué alícuota teníamos para ese año en curso para cada actividad que realizaba la empresa. La cosa cambió y no cambió para bien. Ahora hay que hacer el mismo trabajo pero multiplicado por 24. Y ni hablar cuando le liquidas a clientes que tienen más de una actividad. Todo se empieza a poner muy complicado y por eso vas a entender por qué no todos los colegas pueden estar atentos a todo esto al mismo tiempo. Para el profesional todo esto es letal. No solo implica conocer las alícuotas, sino que también tenés que empezar a conocer normas de otro nivel y de otra índole. Veo que ya me vas entendiendo, pero esto es solo el principio. La complejidad va muchísimo más allá. Por ejemplo, hay otro análisis que tenés que hacer de forma anual y es si a la empresa le corresponde actuar como agente de recaudación en ese año en cada jurisdicción. Y eso es un trabajo administrativo muy grande y es una carga pública terrible que la provincia le impone al empresario, obligándolo a recaudar el impuesto que le corresponde a ella recaudarle a sus contribuyentes. Entonces, de esta forma es el empresario quien tiene que estar recaudando el impuesto a sus propios clientes o a sus propios proveedores. Y esto no solo lo va a llevar a tener que adaptar sus sistemas, a empeorar en cierta forma las relaciones comerciales con sus clientes y proveedores,
y a indisponer algunos flujos financieros en favor de la provincia, sino que otra vez acá se mete de vuelta la normativa de las 24 jurisdicciones, 24 cuerpos normativos distintos que no están formados por una sola resolución, sino que tienen 3, 4, 5, 10 resoluciones por cada régimen, por cada provincia, uno por retención y otro por percepción. Entonces, ¿por qué va a ser importante esto para vos? Porque si no lo llevas al día, no solo te vas a exponer a multas, sanciones y altas retroactivas, que puede ser mucho peor, sino que también te pueden reclamar los montos no retenidos en caso de que te haya correspondido ser agente de recaudación y no le hayas retenido a tus proveedores o no le hayas percibido a tus clientes. Y lo más inmediato y lo que más vas a sentir y más rápidamente vas a sentir, te van a aplicar recaudaciones de más y te van a sacar por percepciones y por retenciones más de lo que te correspondía pagarle a esa provincia. Y es así como empiezan a generarse las bolas de saldos a favor que en muchos casos terminan siendo irrecuperables. Plata de la empresa perdida en una bóveda fiscal. Y con esto te invito a pensar a ver si sabes qué porcentaje real de tu facturación o de tu ganancia se está llevando ingresos brutos y cuánto más es ese porcentaje respecto al 3 o 3,5% que seguramente tenías en tu cabeza. Ahora, una vez que definiste correctamente cuáles son las alícuotas y ya te inscribiste como agente, si es que te correspondía, en cada provincia en la cual te haya correspondido, comienza el trabajo mensual. Y esto implica varias cosas. Primero, tenés que chequear que cuando tus clientes te retienen o cuando los proveedores te perciben, lo están haciendo bien. En muchos casos te aplican alícuotas incorrectas o te aplican la retención o la percepción cuando a vos no te correspondía sufrirla. Lo que sigue es asignar correctamente las ventas que tuviste a cada provincia y esto va a depender del artículo de convenio que le corresponda a tu actividad. El primer año seguramente vaya por jurisdicción de entrega si es que haces e-commerce, lo cual es artículo 14, y para el segundo vas a empezar a utilizar los coeficientes que determinaste en la declaración anual anterior. De vuelta, a hacer esto con precisión es muy importante porque cuando un fisco detecta que no lo hiciste correctamente, empiezan las multas, las rectificativas y las percepciones y retenciones en exceso. El tercer paso, dentro de lo mensual, es computar todas las recaudaciones sufridas. Acá es donde el contador se mete fisco por fisco a descargar reportes de recaudaciones sufridas, percepciones y retenciones de cada provincia y los contrasta con los comprobantes que vos le pasaste o aquellos que salen en tu sistema contable. No hacer estas dos cosas es exactamente lo mismo que estar dispuesto a tirar fajos de plata al tacho de basura. Y esto es porque muchas veces se da la situación de que te aplican una percepción o una retención y el agente no la ingresó en el fisco. Por lo tanto, esa retención o esa percepción, si no es computada en la declaración jurada, es plata que te sacaron y que se perdió. Y después de todo este cómputo y revisión de data mensual viene el análisis y acá también es donde se ve, especialmente si esto tiene sentido con tu actividad, también es donde se ve la evolución de los saldos a favor o a pagar. Si no haces esto va a ser imposible detectar una situación a tiempo. Cuando te quieras acordar vas a tener 4 o 5 palos como mínimo hundidos en la cuenta bancaria de tu provincia amiga. Y al mismo tiempo, para aquellos que no tengan alta en todas las jurisdicciones, que cuando haces e-commerce es algo que deberías tener pero en muchos casos es antieconómico, acá es donde te vas a dar cuenta si realmente te convendría dar de alta alguna provincia más. Sé que todo esto parece un delirio, entiendo que no sea el video más divertido que has visto. Coincido totalmente con vos, a mí tampoco me divierte mucho, pero es algo que tengo que hacer y tengo que hacer bien. El sistema es perverso y está basado en parches montados sobre parches sobre una norma que tiene origen en el año 1980 y pico, donde la mayoría de las casas de la República Argentina no tenían ni siquiera línea telefónica. Hoy tenemos internet, hoy tenemos comercio electrónico y tenemos una economía totalmente distinta y estamos trabajando sobre normativa que estuvo pensada para esa economía de antes. Entonces esa es la razón por la cual tenemos un sistema tan nefasto, donde tenemos tanto solapamiento de normas y donde en definitiva el que termina pagando todos estos platos rotos es el empresario en primera instancia y el consumidor final en última instancia, porque todos los costos que tiene que afrontar el empresario tarde o temprano se los va a trasladar a sus clientes. Son ineficiencias que tienen que acabarse, hay que hacer un sistema más justo, más sencillo y que tenga más sentido para la economía actual. Y todo esto de forma tal que vos, que tenés tu pequeña empresa y tenés que someterte a esto para que no te secuestren a la fuerza una gran parte de tu rentabilidad, no termines haciendo un trabajo que no tiene ningún sentido, no termines pagando locuras para que te hagan un trabajo que no tiene ningún sentido en un mundo coherente, puedas cumplir con tu deber sin tantas complicaciones. Bueno, listo, basta de catarsis y sigamos, así llegamos finalmente al final. Lo peor de todo esto es que aún haciendo todo perfecto, inscribiéndote donde corresponde,
tributando la alícuota correcta, revisando que las percepciones y retenciones que tus clientes y proveedores te hacen sean las correctas, computándolas todas en tus declaraciones y con un proceso totalmente pulido y perfecto, puede que igual termines generando algunos saldos a favor. Ahora, ¿para qué hice todo eso?, me vas a preguntar. Bueno, todo tiene una razón de ser. Lo bueno de hacerlo bien es que cuando el sistema está diseñado para retenerte todo lo posible y para anticiparse a recaudación, corresponda o no corresponda, cuando este sistema te genere saldos a favor, vas a tener la posibilidad de ir rápidamente, presentarte ante ese fisco y pedir no retenciones o pedir reducciones de alícuotas de retención o de percepción. Esto se conoce normalmente como certificados de no retención o como solicitudes de atenuación de alícuotas de recaudación. Y si vos previamente no hiciste todo esto de lo cual veníamos hablando, lo más probable es que no puedas presentarte a solicitar esto, porque cuando el fisco tramite esta solicitud, te va a decir: en la declaración del mes 6 del año 2019, usted, señor contribuyente, me puso una alícuota del 3 cuando correspondía a la del 3,5. Entonces, por favor, rectifique esa declaración y todas las que vienen para adelante y preséntese nuevamente si usted quiere la reducción de recaudaciones. Y este es un trabajo que es terrible. Hacer eso es monolítico directamente, por lo cual no hay nada mejor que poder llevarlo bien en el día a día, cosa que ágilmente puedas solicitar estos certificados, cosa que los fiscos no te retengan más plata que la que estrictamente te tienen que sacar, y que en el caso que se genere un saldo a favor puedas recuperarlo rápidamente con la propia actividad que vas teniendo con esa provincia. Y por eso también, cuando los saldos a favor se empiezan a consumir, hay que analizar a qué ritmo se empiezan a consumir para prever si ese costo que tenés hundido ahí lo vas a poder finalmente recuperar y usar a tu favor para pagar menos impuestos a futuro, o lo vas a terminar perdiendo por inflación o porque el monto nunca más lo vas a poder recuperar, como le ha pasado a muchos. Y ojo, porque también existe la posibilidad en muchas provincias, en realidad en todas, pero algunas lo hacen bastante más difícil, de pedir la devolución de este dinero. Pero muchas veces esto es antieconómico, porque los costos de estar tramitando esto, procesos que duran por lo menos 6 meses, salvo alguna que otra provincia que ahora sacó un sistema simplificado para que puedas pedir saldos relativamente chicos, en el resto de los casos te van a pedir hasta el número de barco en el cual llegaron tus abuelos de Europa, y si no se lo das, no te van a devolver la plata. Y lo más probable es que cuando te la devuelvan, esa plata ya no valga lo que valía, por lo tanto, muchas veces no tiene mucho sentido hacer el trámite. Por eso, y perdón que me repita a mí mismo, la clave es evitar que se generen los saldos. Y si es que se generaron, gestionar inmediatamente un certificado de no retención para que no crezcan, para que no se acumulen y para que empieces a revertirlos rápidamente. Esta es la forma, queridos amigos, en muchos casos, de cortar la sangría antes de que te termine desangrando. Y para bien o para mal, gestionar bien el convenio multilateral no se trata de presentar una declaración, como acaban de ver, y de hacer un pago, sino que es estrategia, es precisión, es tenacidad, y es la única forma de no regalarle margen al Estado. Y si querés optimización fiscal, ya sabés dónde tenés que trabajar. Y por favor, contame cuánta guita tenés hundida en custodia de una administración tributaria provincial, y por supuesto, decinos en cuál. Nos vemos en el próximo.